¿Qué son las redes eléctricas inteligentes y cómo están implementándose en México? Bien, las redes eléctricas nacen como una oportunidad de los sistemas eléctricos para modernizarse en cuanto a la inclusión de técnicas de monitoreo, medición, control, que básicamente te permitan incrementar lo que es la eficiencia a través del incremento de la confiabilidad, de la calidad del sistema y la sustentabilidad del mismo. Entonces una red eléctrica te permite cuantificar todos esos elementos de manera que puedas tomar decisiones en tiempo real. ¿Y cuál papel juega la cogeneración en el desarrollo de estas redes? La cogeneración está incluida en el momento en que la red eléctrica trata de dar oportunidad, trata de dar información donde se requiere energía eléctrica, donde hay áreas de mayor demanda, donde hay oportunidades de generar energía eléctrica a menor costo. Lo que hace la cogeneración es tener una eficiencia muy alta, costos muy bajos. Entonces la red eléctrica, como te va a proporcionar información en tiempo real, lo que te va a permitir es que la cogeneración, al tener esas características, pueda decidir dónde instalarse. Es una relación muy benéfica para la cogeneración porque estamos hablando que hoy probablemente en México ya se ha desarrollado un potencial muy grande, pero falta otro que necesita esta clase de incentivos. ¿Y cuál es la visión de la Comisión Reguladora de la Energía sobre este tema? Sobre cogeneración. Sobre cogeneración básicamente estamos hablando, y el rol de la red eléctrica inteligente es, en el pasado lo que teníamos era plantas de generación que reportaban a la CRE trimestralmente su operación. Hoy, ante la aparición del concepto de certificados de energía limpia, vamos a tener que revisar la operación de estas plantas en menor tiempo o en línea. De tal manera que la red eléctrica inteligente lo que te va a dar esa oportunidad para tener esa información y en su determinado momento pues contrastarlo y darle la oportunidad de tener certificados de energía limpia o incluso medir el desempeño en cuanto a criterios, como mencioné en un principio, de confiabilidad, calidad y sustentabilidad. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la reforma energética por lo que se refiere al mercado de la cogeneración? Los objetivos de la reforma energética es darle mayor eficiencia al sistema eléctrico mexicano. ¿A través de qué? A través de estos criterios de confiabilidad, sustentabilidad, calidad. ¿Quién te lo puede ofrecer? Te lo puede ofrecer, entre otras tecnologías, la cogeneración. ¿Por qué? Porque es una energía firme, es una energía que en un determinado momento, por ejemplo, depende de un proceso productivo. Entonces, la cogeneración lo que te ofrece incluso es reducción de pérdidas. ¿Qué ve la reforma energética? Pues todos estos elementos que tiene intrínsecamente la cogeneración. Los recoge. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer más eficiente, reducción de costos de generación y sobre todo pues, la cogeneración lo tiene.